Vamos a estar terminando esta serie, hermanos, de retomando el camino a la felicidad, ¿verdad? Esta serie que el Señor nos ha dado muy hermosa, que espero yo poderla poner en papel, ¿verdad? Escribirlo y sintetizarlo para todos ustedes, escribir algún libro o algo para que ustedes tengan a la mano este material también y lo podamos compartir con tantas personas que de alguna manera hemos pasado por dolores o estamos pasando, ¿verdad? O hemos sufrido o hemos tenido algún trauma emocional, ya sea por alguna pérdida, por una tragedia, algún incidente o accidente, ¿verdad? Que a veces, ¿quién no se ha escapado de eso, verdad? Yo creo que de alguna manera todos hemos experimentado el dolor, no solo físico, pero también mental y emocional. Incluso hasta nos llega a veces hasta el alma, que es tan profundo, y el espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a prepararnos. Allí el pastor para que se prepare también con la grabación, si es posible, y Adrielito, ¿verdad? Estamos listos. Yo quiero que todos pongamos mucha atención, ¿verdad? A lo que el Señor está hablándonos, y voy a tratar de hacerlo corto, precisamente para tener ese tiempo de convivio y que podamos prepararnos para que las maestras reciban también pues esta clase, ¿verdad?, de preparación de cómo enseñar a los niños. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos estar y entrar en tu presencia, Señor, con alabanzas, con regocijo, con agradecimiento, Señor, porque tú estás aquí con nosotros y en nosotros, Padre. Y este día es el día especial para ti, para nosotros, porque nos juntamos como familia del cuerpo tuyo para adorarte y para bendecirte, Señor, para edificarnos los unos a los otros en amor, en paz, Señor. Y te pido, Padre, que tu palabra, Señor, quede sellada en cada corazón, que eche raíz, Padre, y dé fruto para vida eterna, Padre, que nunca se nos olvide tu palabra. Grábala en lo profundo, Señor, de nuestro corazón y de nuestra mente, y que sobre todas las cosas, Señor, podamos ser hacedores de tu palabra, ponerla en práctica para recibir bendición tuya y ser de bendición también. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Voy a brevemente dar una recapitulación de lo que hemos estado hablando en algunos de los últimos capítulos. Y quiero empezar con decirles que hemos estado hablando de un término científico que los neurocirujanos, los doctores que estudian la mente, el cerebro, la mente lo estudian los psicólogos, los neurólogos y neurocirujanos se encargan de estudiar la parte física del cuerpo, que es el cerebro, ¿verdad? Y son dos cosas, habíamos dicho, que que no pueden ir separadas la una de la otra. Trabajan en unión, en unidad. Pero una área, la neurociencia trata de las cuestiones pues tangibles, físicas, objetivas, que están aquí en nuestra cabeza, mientras la ciencia de la psicología trabaja con todas aquellas cosas que no se ven de la mente, ¿verdad? Y hay un nuevo estudio que salió, no está nuevo, pero que ha resurgido, salió desde los 1800 y en los 1900 empezó a tomar más auge, y a medida que ha pasado y se ha seguido investigando más sobre el estudio del cerebro y de la mente, se llama neuroplasticidad en inglés, en español, y neuroplasticity en inglés. Y este estudio, esta rama, la neuroplasticidad, es la habilidad del cerebro para cambiar y adaptarse por sí solo y restaurarse. Esta área de la neurociencia ha descubierto que el cerebro tiene la capacidad para restaurarse, para sanarse, para reconstruirse y adaptarse a los cambios, ¿verdad? Y aunque quizás no es algo nuevo, y a lo mejor lo que es más nuevo es el término, ¿verdad?
de cómo se llama, y acuérdense, es la neuroplasticidad, ¿verdad? Pero entendemos que nosotros, y la palabra de Dios lo ha dicho desde que está escrita, ¿verdad? Desde que el Espíritu Santo inspiró a Pablo y allá a Job y algunos de sus profetas, hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es el Espíritu dentro del hombre. Y en Romanos 12:1 hay un versículo hermoso que siempre yo lo repaso y me encanta. Es Romanos 12:1 y 2. Y vamos a leerlo de la palabra de Dios. Y lo que al punto que estamos llegando, hermanos, con todo esto de lo que hemos estado estudiando, es cuando pasamos por esas temporadas, por esas etapas de nuestra vida en la que hemos pasado por algún dolor muy grande, algún accidente, algún trauma, ya sea físico o psicológico. La palabra nos da esperanza y la ciencia aún lo corrobora y lo afirma, ¿verdad? De cómo podemos salir adelante, de que a pesar de que hayamos sufrido y estemos quizás destrozados, o que quizás nos sintamos a veces hasta en ocasiones morir, ¿verdad? Algunos lo logran superar, la gran mayoría, pero algunos sí logran fracasar y terminan quitándose la vida. Y los doctores y los que están haciendo las estadísticas acerca de cuánta gente se quita la vida, cada vez más la gente se suicida precisamente por esos cambios emocionales que han sufrido en su mente, en su espíritu, en su cuerpo, y no lo logran superar. Y cada vez más la tasa de suicidio por estas situaciones es más grande, porque para ellos se les acaba la esperanza de vida. Y ellos entienden que para poder vivir ya no hay ninguna otra manera de salir de esa situación y de ese problema. Y lo que mejor creen en su mente es decir, le doy la salida quitándome la vida y dejando ya de existir de este mundo, ¿verdad? Y cada vez incrementa más. ¿Por qué? Porque no han conocido una palabra o algo más importante de alguien que les pueda decir, ¿sabes qué? Tú te puedes levantar de esta situación, tú puedes salir adelante, hay esperanza, no todo está terminado. Y como hemos repasado en estos últimos 5 pasos para salir de esos traumas, miren lo que dice aquí Romanos 12:1 y 2. Y este pasaje, hermanos, es importantísimo. Este pasaje es vital para tu vida diaria. Esto tú no lo puedes dejar de hacer día con día. Tú tienes que centrarte y que enfocarte en este pasaje tan específico que dice: así que, hermanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, Pablo nos está instando y nos está animando, y hasta si usted lo quiere decir, nos está ordenando que cada día que nos levantemos, que nos presentemos, tenemos que ir delante de Dios y presentar este cuerpo en adoración y decirle: Señor, aquí me presento delante de ti este día. Lo voy empezando, pero aquí estoy. Te doy gracias, te alabo, te adoro y me presento ante ti como un sacrificio vivo en adoración. Cuando tú empiezas a hacer este primer paso en tu vida, hermano, créemelo que tus circunstancias van a ir cambiando, porque al final de cuentas, el que hace el cambio y el que hace la operación no es el paciente cuando vamos a un hospital, es el doctor. Yo les decía la semana pasada, entre más
pronto tú aceleres ese proceso para tu sanidad y tu recuperación, menos vas a sufrir. Y les daba el ejemplo de una persona cuando sabe que tiene que ir al hospital y no va porque tiene miedo. Le tiene miedo a las agujas, le tiene miedo a las inyecciones, que a los antibióticos o a las medicinas, a la radiación. Y entonces postergan ese tratamiento, ese proceso. Y en lugar de correr por el auxilio y la sanidad, ahí se quedan esperando a ver si solitos pueden. Pero cuando tú ya vas y te determinas a ponerte en manos de un especialista y de un doctor para que te extirpen ese tumor, para que te quiten aquel absceso, aquella pus o lo que tú traigas contaminado en tu cuerpo, entre más rápido lo hagas, más rápido va a ser tu sanidad. Y tú no lo vas a hacer, alguien más lo va a hacer por ti. Y de la misma manera opera Dios con nosotros. Nosotros nos disponemos y hacemos nuestra parte, pero el que va a ocupar el proceso del cambio va a ser el Espíritu Santo en nosotros. Y tú te tienes que poner en sus manos y decir: Señor, aquí estoy. Me presento este día una vez más. Yo me sigo sintiendo igual, pero confío en ti, en que tú estás haciendo esa obra en mí, que tú me vas a sanar, que tú me vas a liberar, que tú me vas a restaurar y me vas a cambiar. Amén. Y entonces le dice aquí Pablo en el segundo versículo de Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el fin de todos estos mensajes el mensaje central que yo les he venido comunicando es que nuestra mente la tenemos que acondicionar o forzar a cambiar. Nuestros pensamientos los tenemos que manejar y disciplinar para que nuestra mente no divague por donde quiera y nos quedemos estancados en esos pensamientos que nos llenan de veneno y de toxicidad. Y dice usted: pero ¿cómo, pastora? ¿Cómo que de veneno? Vamos a Lamentaciones, que lo escribió Jeremías. Lamentaciones está después allí del libro de Jeremías 3:15, y en esto me había quedado, no les alcancé a compartir la semana pasada. 3:15 y 19. Dice Jeremías llorando, lamentándose, y yo les explicaba en otra ocasión que fíjense cómo es importante poner atención a los nombres de la misma Biblia. Cuán importante, yo les comentaba y les estaba enseñando en la semana pasada, es reconocer y abrazar como número uno el problema por el cual estamos pasando, el dolor que estamos sintiendo, aquellos pensamientos de depresión, de ansiedad, de pánico, de tristeza. Es importante que tú lo reconozcas, ¿verdad? Y lo abraces. Y el segundo paso era que tú lo tienes que reflexionar. Pero vamos a entrar, miren lo que dice aquí. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba, y fui escarnio a todo mi pueblo y burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras y me embriagó de ajenjos. Esta palabra amarguras y ajenjos en el hebreo vienen a ser veneno. Y Jeremías, este libro está en la Biblia con un gran título que se llama Lamentaciones. Porque hay tiempos, temporadas en la vida del ser humano que quizás tú vas a pasar por una etapa de lamento y de dolor,
en el que tú lo vas a tener que aceptar y reconocer, y hay un tiempo de duelo y hay un tiempo de sanidad, pero tú primeramente tienes que saber reconocerlo, porque mientras tú no reconozcas y no aceptes que estás pasando por ese dolor, no vas a querer pedir la ayuda y no vas a poder hacer los pasos necesarios para sanarte y para restaurarte. Y este Jeremías, este profeta, lloraba y se lamentaba por las situaciones que él tenía que pasar. Lamentaciones 3:15, y vamos a seguirle ahorita hasta el 19 y a lo mejor más adelantito. Hay un libro que se llama Lamentaciones, y vuelvo a recordarlo. Es importante reconocer que la vida del ser humano no todo es risa, no todo es gozo, no todo es tiempo de victoria y de canto. Hay momentos en los que somos atacados de muchas diferentes maneras. Y allí es donde la mente y el cerebro juegan un papel muy importante, porque el enemigo va a tratar de atacarnos continuamente con sus mentiras para enfermarnos, para deprimirnos, para causarnos ansiedad, dolor y sufrimiento en cualquier área de nuestra vida, hermanos. Y si tú decides creer esas mentiras, tú no vas a poder aplicar la verdad de Dios y no vas a poder hacer este proceso de sanidad que está en ti. Tú lo tienes que hacer, y el maestro con su mano poderosa y divina, el Espíritu Santo, va a efectuar ese cambio. Pero tú tienes que disponerte. Y Jeremías aceptaba y lloraba, le decían el profeta llorón, o le dicen, se le reconoce como el profeta llorón, porque a él le tocó la gran misión de ir al pueblo de Israel a predicarle que estaba en pecado, y el pueblo de Israel no le creía. Le tocó la parte de tener que decirle al pueblo de Israel que tenían que irse al exilio cuando el pueblo no quería salir de su tierra. Y fue puesto en prisiones, en cadenas, lo golpearon, le rompieron los dientes. ¿Qué no le hicieron a Jeremías por predicar la palabra y el mensaje de Dios? Y Jeremías lloraba y sufría por el pueblo. Y él externa estos sentimientos y dice: tú me hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba, que son las flechas, ¿verdad? Y fui la burla, si lo ponemos en otro lenguaje, fui la burla, el escarnio a todo mi pueblo, ¿verdad? Burla de ellos todos los días. Y Jeremías empezó su ministerio de una edad bien temprana, era un jovencito cuando Dios lo llamó, porque él incluso dice: ¿cómo yo voy a hablarle a la gente si soy tan joven? Dios lo escogió, dice la palabra, desde el vientre de su madre para que fuera profeta a las naciones, ¿verdad? Y dice, y luego dice: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, y me olvidé del bien, y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi lamento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y voy a pausar allí y luego continuamos. Dice aquí: acuérdate de mi aflicción, y dice: y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. El ajenjo es una hierba amarga, y la hiel también es la sustancia que deshace la bilis, ¿verdad? Para procesar los alimentos y las grasas y todo lo que nuestro cuerpo tiene allí que digerir, ¿verdad? Entre la bilis, el hígado y todo eso. Entonces, dice aquí que está hablando Jeremías acerca de dos sustancias. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Él se sentía completamente intoxicado, envenenado, dentro de todo su ser, de su alma, de su espíritu, de su interior, dentro de su corazón, de sus emociones. Y muchas veces, hermanos, nuestros pensamientos ya se han llenado de tanto veneno, de tanta hiel, de tanta amargura,
que es necesario ponerle atención y sacarlos, les decía la semana pasada. Porque si tú no sacas, y me estoy refiriendo a lo emocional, a lo que no se ve, a lo espiritual. Si tú no sacas aquella amargura, le va a ocasionar daño, no solo a tu mente, que no la vemos, y a los pensamientos. Le va a causar daño a tu espíritu y a tu cuerpo, a tu cerebro. Toda esa amargura y ese dolor va a intoxicar tus entrañas, tu cerebro, tus órganos, el hígado. Por eso a veces se atranca y por eso salen las enfermedades autoinmunes. Porque debido a tanto estrés y a tanto dolor, el hígado no puede procesar ese dolor, hermanos. Porque se hace una toxicidad, porque no has querido dejar ir aquel dolor, o no lo has querido compartir, o no lo has querido hablar. Y vamos a entrar a otro punto muy importante. Y yo les decía la semana pasada, tenemos número 1 que abrazar ese dolor, aceptarlo y recordar que no estamos solos pasando por esta prueba o por este sufrimiento, y que vamos a salir de allí, porque tampoco no somos los únicos ni los últimos, ¿verdad? Que vamos a estar en una temporada o en algún proceso de dolor. Amén. Por eso les decía yo, los salmistas a menudo escribían cómo se sentían y expresaban todo su dolor y escribían y hacían poemas y canciones donde estaban llorando, donde estaban desesperados. Ya está el Salmo 62 y el 86 y parte del 88 y el 102 y el 42 y 44. Gente hablando, ¿verdad?, de lo profundo de su dolor, externando lo que sentían. Y tú y yo tenemos que externar y que escribir. Esta es otra parte del proceso de los 5 puntos que yo te he estado hablando. Número 1 es abrazar y aceptar, reconocer el problema. Amén. Número 2 es reflexionar sobre el problema. Tú tienes que preguntarte, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me está pasando? ¿De dónde están viniendo estos pensamientos que yo no los puedo sacar? ¿Cómo es que empezamos? ¿Cómo es que empezó toda esta situación? Tú te tienes que cuestionar y analizar a ti mismo para que tú mismo puedas liberarte. Esto es lo que te estoy tratando de ayudar. La clave está en que tú mismo puedes hacerte libre, como dice Romanos, por medio de la transformación de nuestros pensamientos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y mientras no cambies tu manera de pensar, vas a seguir ahogado, vas a seguir estancado en el mismo problema de la depresión, de la angustia, del dolor, del sufrimiento, del llanto, del pánico y de la muerte quizá. Amén. Entonces, número 2 es: tienes que reflexionar por un momento. Ok, wait, estos pensamientos me están viniendo nuevamente. Yo ya les había dicho que tenemos que aprender a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y cambiarle de canal. Yo le digo a mi mamá, cámbiale de canal, mami, a su mente. No esté pensando en lo mismo siempre, porque eso te va a destruir. Entonces, número 3 es escribir. Tú tienes que escribir esos pensamientos que te están autodestruyendo. Escríbelos. Y agarra un diario, una libreta, quizás en tus devices, en tus aparatos electrónicos, y empieza a hacer como un diario. Hoy me siento así. Hoy yo tengo esta lucha. Habla con Dios. Yo les he enseñado en esta serie que los problemas los tenemos que hablar, no aprender a comérnoslos y a callárnoslos, porque eso nos va a hacer daño. Tenemos que hablar con alguien, y la mejor ayuda es el Espíritu Santo. La segunda ayuda quizás es tu familia, la iglesia, los pastores, los hermanos. Tienes que buscar una perspectiva diferente de alguien que te ayude a salir de ese problema. ¿Sabías que cuando nosotros estamos bien ofuscados en un problema, ya sea de la índole que sea,
Muchas veces los tendemos a encerrar y a guardar, a veces por pena, a veces porque no queremos que nadie se dé cuenta, porque queremos aparentar otra cosa, ¿verdad? A veces por orgullo. Pero no hay nada mejor, hermanos, que ir a hablar y comentar con alguien. Hey, estoy pasando por esto. ¿Tú me pudieras ayudar? ¿Me pudieras quizás nada más escuchar? ¿O me puedes dar un consejo? A lo mejor cuando estamos tan ofuscados, ¿sabías como que la mente se bloquea? Y en México usamos un término, yo no sé para ustedes, mucha gente dice, estoy todo encamotado. Encamotado quiere decir que ya te llenaste, la cabeza se te cerró como un camote duro, ¿verdad? Y ya no te entra ni te sale nada. Y a veces una simple cosa que dices tú, wow, ay, si esto ya lo sabía, ¿por qué ni siquiera me había puesto a pensar o por qué no lo había hecho? ¿Verdad? Como decir, oye, ya sabía que los dientes de ajo son tan buenos para las infecciones y ¿por qué no había pensado en eso antes, verdad? Y cuando hablamos con alguien más, alguien que de verdad te pueda dar un buen consejo, no te vayas a ir a buscar a una persona que te va a empeorar en lugar de ayudarte, no. Tenemos que buscar la sabiduría, alguien que haya pasado por eso, alguien que tú sepas que de verdad te puede dar un buen consejo. Lo tienes que hablar, hermano. Lo tienes que hablar y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y luego lo vas a escribir como lo escribieron los salmistas, como lo escribieron los profetas. Y sobre lo que tú escribas, esa es la parte número 3. Tú vas a empezar a reflexionar y vas a empezar a ver y a decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué yo me siento así? Es una forma de escape para tu cerebro y para tu mente, hermano. Y esto está escrito aquí en la palabra de Dios. Por eso Josué decía que de día y de noche meditáramos en la palabra de Dios. ¿Verdad? Que la escribiéramos, que la meditáramos, que la leyéramos. Todo está aquí. Miren lo que dice. Entonces, número 3, estamos en el proceso de reconocer, de escribir. Y Jeremías lo dijo claramente, mi ser está lleno de amargura y de dolor. Pero ¿sabías tú que mientras tú más sigas pensando y persistas en ese pensamiento tóxico, de veneno en tu mente, y no lo liberes y no lo dejes ir, más te vas a hacer daño? Entre más tú pienses en la depresión, en la ansiedad, en el temor, en el dolor, más daño te vas a hacer. Y Jeremías lo dijo, dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Por eso Jeremías se sentía así, porque lo mantenía en su memoria. Y lo tenemos que sacar, tenemos que ayudar a que el cerebro haga un esfuerzo, porque nosotros está manejar los pensamientos. Allá en principios de siglos había este predicador británico, Spurgeon, que decía él que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero de nosotros depende que hagan nido sobre ella. Él fue el que escribió esta frase. Y realmente esto es lo que pasa. No podemos nosotros evitar que los pensamientos de alguna manera quieran regresar, porque aparte es tarea del enemigo de bombardear nuestra mente con sus pensamientos, con sus mentiras. Por eso tenemos que poner el casco de la salvación, de la verdad, el cinturón de la verdad, porque tenemos que combatir espiritualmente aparte esos pensamientos, hermanos. Y mientras más nosotros queramos quedar estacionados en ellos, menos vamos a poder salir a flote. Pero el mismo Jeremías recapacita y dice, esto, fíjate, dice la palabra, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová,
dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Qué increíble es el Señor. Qué maravilloso cómo nos enseña el Espíritu Santo. Fíjate, después de Jeremías estarnos diciendo y enseñarnos cómo él se lamentaba, cómo él llegó a renegar de Dios, echarle la culpa de que Dios lo tenía lleno de amargura y le había quebrado los dientes y lo había hecho estar en una burla. Después él mismo recapacita. Y eso es lo que nosotros tenemos al final de cuentas que hacer, recapacitar. ¿Qué quiere decir recapacitar? Reanalizar, repensar todo lo que nos ha estado pasando y decir, Señor, perdóname, porque en esta grande desesperación por la que yo he vivido, yo te he echado la culpa quizás a ti y te he puesto a ti por culpable, pero es por mi desesperación y mi angustia. Y es normal que nos sintamos así, no te sientas condenado. Porque esa es la misión del enemigo, condenarte en tus pensamientos, condenarte y ponerte en contra de Dios todo el tiempo. Pero al final mismo Jeremías recapacita y dice, de tu gran amor pensaré, me acordaré de tus misericordias, que solo por tu amor y tus misericordias no hemos sido consumidos. Y tú tienes que empezar a recordarte de las cosas pasadas que también del Señor te ha sacado a flote, hermanos. Recordarte cómo te mantiene con vida, de cuántos peligros, de cuántos accidentes, de cuántos momentos que la muerte ha querido tocar a tu puerta y el Señor te ha librado de una manera divina y poderosa. Entonces tú tienes que empezar a cambiar esa manera de pensar, pero se lleva un tiempo. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, vamos a Efesios 4. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, a la fecha que tú tienes ahorita de ser salvo, tú no empezaste ni sabías todo lo que ahorita quizás sabes acerca de lo que es Dios para ti como tu Salvador, como tu Señor. Amén. Ha sido un proceso lento de día a día y cambiando poco a poco cómo vamos conociendo y descubriendo el amor de Dios para nuestras vidas. Y eso se ha llevado tiempo porque todo está aquí también en nuestra mente. El Señor tiene que ir cambiando nuestra manera de pensar y nuestras actitudes que están aquí en nuestro corazón. Y miren lo que dice Efesios 4, 21, o desde el 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué poderoso es el Señor. Fíjense cómo está escrito todo aquí, lo que la ciencia está corroborando y confirmando. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu tiene una mente. Así como tú ves este ser físico con ojos, dientes, manos, cabello, todo, así es nuestro ser espiritual. Ese que no podemos ver, pero ahí está dentro de nosotros. Y ese espíritu tiene una mente también que piensa. Y esa mente con la que Dios nos creó, la diseñó para primeramente adorar a Dios, porque dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y la creó para pensar y actuar conforme a los designios de su voluntad de Él. Pero el enemigo, el pecado, vino a distorsionar y a corromper nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Y ahora a nosotros nos toca como
Gente que si de verdad hemos nacido en Cristo y hemos sido salvos, tenemos que aprender a manejar esos pensamientos por medio de la renovación del espíritu de nuestra mente. Y no es una tarea fácil, ni de un día, ni sencilla. Se toma tiempo, hermanos, y disciplina. Y ahí es donde voy a entrar a la última parte. Que espero estar terminando ya para las 3 o antes de las 3. Después de que tú están aprendiendo algo, by the way, a lo mejor ya fue mucho, ya los cansé. Es profundo, ¿verdad? Tienes que, después de que escribes tus pensamientos, lo tienes que hacer, porque si no, nada más te estás entreteniendo tú solito. Pero si de verdad tú quieres hacer un cambio interno contigo mismo y quieres ver un cambio externo, porque todo se nota, lo que hay adentro se exterioriza, aunque lo queramos ocultar, aunque queramos decir que no está pasando nada, todo se nota. Amén. Entonces, después de que escribes, como escribieron estos salmistas, como escribió el profeta, los profetas, o el que quieras poner aquí de las cartas de los apóstoles, etcétera, tienes que escribir cómo te sientes, de dónde empezó todo eso, por qué, hablar con Dios como nos insta la palabra de Dios. Y dice, el número 4 es rechecar o reanalizar y examinar lo que has escrito. Le vas a dar otra pasada, porque al rato a lo mejor ya se te olvidó. Y como caes otra vez en ese mismo problema, que te desesperas, te irritas, te enfadas, te entristeces, te metes abajo de la colcha y no sabes ni cómo salir de allí, no quieres que nadie te hable, ni quieres contestar el teléfono. Entonces tienes que volver a ir a lo que escribiste y rechecar. Y ese cuarto proceso es parte de tu sanidad, hermano. Aceptar, reconocer, escribir y luego rechecar. Te vas a analizar tú mismo. Vas a analizar lo que estás escribiendo. Y la última parte es poner en práctica lo que estás haciendo, esos cambios con la palabra, con la meditación de las escrituras, con la oración, con hablar con alguien, un consejero, un pastor, un hermano, una hermana, alguien, tu papá, tu mamá, o no sé, pero con alguien tienes que hablar de la situación y alguien que te sepa ayudar de acuerdo a la palabra de Dios. Después de eso, 2 de Corintios 1, 4, 7, vámonos rápido a 2 de Corintios. Amén. Dije 2 de Corintios, ¿verdad? Sí. Segunda de Corintios 1, 4, 7 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan, en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza
respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, hermanos, de alguna manera venimos entendiendo, ¿verdad?, que todo lo que pasa en nuestras vidas, aún las malas experiencias, nos pueden ayudar para un bien, para ayudar a alguien más. Porque dice la palabra que las mismas aflicciones que tú estás sufriendo, alguien más las está pasando de otra manera. Y Dios, que es el que nos consuela, nos va a consolar a nosotros en nuestros sufrimientos para ayudar a otro que también está falto de consolación y está pasando por sufrimiento. A veces no entendemos los procesos de Dios y todo al final de cuentas, aunque no fue la culpa de Dios, porque la gente tiende a decir, oh, si yo estoy pasando por esto fue porque Dios me mandó esta prueba y porque Dios me causó este dolor. El sufrimiento lo vino a causar el pecado, hermanos, la desobediencia del hombre y de la mujer, y lo tenemos que tener muy presente. Que Dios no quería nada de esto, de lo que nosotros estamos pasando en la humanidad, pero Él nos ha venido a dar la esperanza y la solución o la medicina, como tú lo quieras ver, a través de Jesucristo, su Hijo. Y en Él está nuestra fortaleza, y en Él está nuestra sanidad, y en Él está nuestra recuperación y nuestra restauración, y en Él está nuestra libertad y nuestra manera de volver a vivir. Porque nos vino a sacar de la esclavitud y de la muerte, hermanos. Entonces Él sufrió lo que nosotros ni siquiera hemos pasado, yo creo, ni por un momento, ni una gota de lo que el Señor padeció por nuestro sufrimiento, por nuestra libertad, por nuestros pecados, que merecíamos llevarlos nosotros. Pero cuando lo aceptamos a Jesucristo, este es el regalo que Él nos viene a dar, una vida nueva. Una vida nueva. Y Él quiere sacarte de esa vieja vida, como lo dice Efesios, que si verdaderamente hemos nacido de Él, tenemos que desechar aquel hombre viejo. Y es como si tú te vas a quitar esa ropa vieja que tú traes sucia, apestosa, sudada, rota, maloliente. Y literalmente tú te la vas a quitar y sabes que no la vas a volver a ir a recoger y a lavártela para volvértela a poner. Eso lo tienes que botar literalmente a la basura. Y así tenemos que hacerlo hasta que pase ese proceso en el que tú has aprendido a manejar tus pensamientos. Tienes que tomar el control de tu mente y de tus pensamientos, y está en ti. Recuerda lo que les enseñé la semana pasada. Somos, ¿qué les dije? ¿Ya ves que ya se les olvidó? Somos lo que pensamos. Proverbios 23:7. Somos lo que pensamos. Si tú piensas que no puedes toda tu vida y vas a vivir una vida de derrota. Si tú piensas que tú no eres importante, siempre te vas a estar sintiendo menos que los demás. Si tú piensas que a ti nadie te ama, tú siempre vas a tener problemas de autoestima, complejos de inferioridad. Y la palabra nos enseña a repensar de nuevo, a invertir todos esos malos pensamientos que el enemigo se ha encargado a lo largo de los años de sembrarnos a través de la mentira. Y tú le crees. Es más fácil creerle a la voz del enemigo y de la mentira que creerle a la voz de la verdad. Pero la tenemos que cambiar con la palabra, hermanos. Estos versículos que yo les di, espero que por favor los sigan leyendo en su casa. Ahí está el mensaje grabado. Si algo se les pasó, lo pueden ir a buscar y compartan este mensaje con alguien que ustedes sepan que este mensaje les va a ser de beneficio. Compártanlo, aún pensando que no, compártanlo.
Porque todos necesitamos que aprender a pensar en la manera de Dios, hermanos. Todos tenemos que disciplinar, que esa es otra parte y ya lo voy a cambiar la próxima semana, que son los hábitos. Los hábitos. Y cuando cambiamos nuestros hábitos, también cambia nuestra manera de vivir y cambia nuestro estilo de vida y mejora. Y aprendemos a ser más felices de lo que somos. Porque hay una disciplina, porque hay una constancia y porque hay una transformación. Y de acuerdo a cómo pensamos, es lo felices o felices que tú y yo vamos a ser. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Hemos entendido? Déjenme nada más repasar yo también. Si les di todos mis anotaciones y lo que Dios quería que yo les compartiera en esta tarde. Vamos a ponernos de pie.